que es bastante difícil para la práctica profesional. Honestamente, sorprende mucho la cantidad de ansiolíticos que se ven en el mercado, la cantidad de ansiolíticos que se manejan o la cantidad de gente que usa ansiolíticos. ¿Sí? Usualmente estos fármacos, este grupo de fármacos es de venta controlada, no debería ser de venta libre. Sí, pero tiene varias cosas medidas que ahora van a ver que hacen que sean fármacos que no sean de un fácil uso. Sin embargo, cada vez vemos más gente utilizando los fármacos. ¿Cuál es el motivo por el que la gente utiliza los ansiolíticos? Históricamente, ya desde hace varios años, fíjense cuántos siglos atrás, se usaba un montón de fármacos siempre buscando controlar la ansiedad o los problemas de insomnio. Ese era el principal objetivo. ¿Sí? Incluso estos dos fármacos, en base a los bromuro y a los parámetros, eran frecuentemente usados hasta 1960, en que se descubren ya los benzodiazepínicos, y ahí es donde se empieza con la utilización de los benzodiazepínicos. Los benzodiazepínicos inicialmente se han empezado a usar para la ansiedad, para el insomnio, para la hipnosis. Sin embargo, hoy en día su utilización está mucho más amplia. Incluso llegamos hasta las convulsiones, hasta la anestesia general. ¿De acuerdo? Como cuando antes de la anestesia general. Y eso lo vamos a ver ahora. Obviamente, si ustedes se van a dar cuenta, los fármacos que vamos a revisar tienen las tres acciones. Son ansiolíticos, tienen capacidad para inducir el sueño en grado variable, ya sea a un nivel de sedación o a un nivel mucho más profundo. Hay una delgada línea entre los tres, entre estos dos. Es bien difícil decir si un límite empieza dónde y dónde finaliza. Ahora, si ustedes se fijan, los efectos que van a tener, ¿sí?, todos estos datos, están en directa relación a la dosis que vamos a utilizar en el paciente. Generalmente los fármacos que vamos a ver ahora les voy a pasar de una lista más importante de lo que vamos a ver, van a trabajar sobre la ansiolisis, o sea, vamos a trabajar sobre la ansiedad aguda, ¿sí?, sobre el ataque de ansiedad que buscamos, sobre ese miedo extremo, ese miedo patológico. No estamos hablando de las fobias, porque ese tiene otro tipo de marcos. Van a causar algo de sedación, pueden tener efecto hipnótico, que es el que dice sueño, incluso pueden llegar a ser anestesia quirúrgica si les elevamos la dosis, tanto benzodiazepinas, barbitúricos, que son los más importantes. Si se nos pasa la mano, vamos a llegar a ver sus efectos contrarios, o sea, sus efectos deleterios, sus efectos adversos, que van desde el coma, pasando por la depresión multisistémica. Este esquema les muestra más o menos de forma clara cómo funciona esto. Cuando alguien está con la ansiedad, un ataque de ansiedad, ¿qué quiere decir ansiedad? Quiere decir miedo, angustia, preocupación frente a una situación cotidiana. Eso es ansiedad. Es normal tener miedo, pero cuando ese miedo ya tiene una serie de expresiones sensoriales, somáticas, físicas y es repetitivo, eso ya es ansiedad. ¿Sí? Entonces, es importante entender que los fármacos que vamos a ver ahora van a disminuir la ansiedad, por eso son ansiolíticos. Segundo, van a tranquilizar a la persona, obviamente, eso es el efecto que se busca. Ahora, cuando elevamos un poquito la dosis, vamos a empezar a actuar sobre el efecto sedante. Y esto va de la mano. Ansiolisis y sedación van de la mano. ¿Por qué? Porque los fármacos que vamos a revisar ahora trabajan sobre receptores GABA. Y cuando se utiliza a los receptores GABA o se trabaja sobre receptores GABA, siempre hay un grado de somnolencia. Siempre va a haber somnolencia, eso es un sine qua non. Ahora, obviamente, esta somnolencia puede ir desde un nivel, entre comillas, superficial, como estamos viendo ahora, que es un efecto sedante. Algo que quisiera que ya quede claro, cuidado que se me vaya en la charla, es que en el caso de las benzodiazepinas, la inducción de sueño no es un sueño fisiológico. Ustedes saben que el sueño tiene dos fases grandes, REM, no REM, fase 1, 2, 3, 4. Las benzodiazepinas estimulan la fase 1, la fase 2, pero abonan la fase 3 y 4. O sea, desaparece la fase 3 y 4, la fase REM. ¿Sí? En cambio, el resto de los hipnóticos sí mantienen esas cuatro fases, esa estructura, esa arquitectura del sueño, por eso son mucho más fisiológicos. ¿De acuerdo? Ahora, si elevamos más la dosis, vamos a llegar hasta un nivel de sueño mucho más profundo, o incluso podemos llegar a un coma, que es lo que buscamos durante procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, o durante casos terapéuticos, ¿no?
el coma barbitúrico, el coma por benzodiazepinas. ¿Para qué? Estado epiléptico. ¿Sí? Ahora, avanzando, cuando hablamos de ansiolisis o de problema ansioso como tal, dense en cuenta la cantidad de fármacos que se pueden utilizar. Obviamente no vamos a hablar de todos. ¿Por qué? Porque en los siguientes temas que vamos a ir viendo, muchos de estos van a estar metidos ahí. Vamos a hablar sobre todo de lo que son las benzodiazepinas, ¿sí? Que son los representantes por definición cuando hablamos de ansiedad. Podemos hablar de los inhibidores de la recaptación de serotonina, que va a haber un tema para eso, que es un fármaco mucho más psiquiátrico. Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Sí? También podemos usar de los ATC, de los IMAO, que ya hemos visto, los inhibidores de la monoaminoácido oxidasa, que eso también se ve dentro del contexto de psiquiatría. Podemos usar estos fármacos que van contra los receptores de la serotonina, la pregabalina. Incluso podemos hablar de los famosos tranquilizantes mayores, ¿no? O sea, como son los antipsicóticos, ¿no? Los atípicos sobre todo. O los beta-adrenérgicos que ya hemos visto en los temas pasados, ¿no? En la acción alfa sobre todo tienen cierto grado de efecto sedante, ¿no? Y los antihistamínicos en el tema que van a ver con la profesora cuando lleven ese. Entonces, ahora vamos a hacer hincapié en las benzodiazepinas y en los barbitúricos, pasando por los nuevos inductores de sueño. No se olviden que lo que nos interesa recordar es que las benzodiazepinas y los barbitúricos sobre todo van a trabajar en los receptores GABA. De los dos tipos de GABA que hay, van a trabajar básicamente sobre los receptores GABA-A. Y esto hay que entender muy simple, ¿por qué? Porque todo lo que actúa sobre el receptor GABA, es decir, el ácido GABA-aminobutírico, el GABA, por eso se llama el receptor GABA, ¿sí? Básicamente son inhibidores en el sistema nervioso central. Ahora, esto es importante tener en cuenta. Este es el receptor GABA-A. Ustedes ya saben que tiene 5 partes, 2 partes que son alfa, 2 beta y una gamma. Lo que necesito que quede claro es que el agente, en este caso las benzodiazepinas, van a ir a actuar en un sitio alostérico. Eso quiere decir al lado del canal, no van a estar compitiendo con el GABA. O sea, no se van a unir al lugar donde se une el GABA, eso queda claro. ¿Sí? Lo que van a hacer es van a aumentar la afinidad del GABA para que permanezca mucho más tiempo en su receptor. ¿Y qué es lo que hace el GABA? Cuando es estimulante, ese GABA, o sea, cuando se une a su receptor, permite la apertura del canal de cloro. Y el canal de cloro toda la vida hiperpolariza a la neurona. Así de simple. Entonces, el objetivo, cuando utilizamos benzodiazepina o barbitúrico, es en cualquier lugar alostérico que están viendo, es decir, en un sitio de largos si quieren, estimular la permanencia del GABA en su receptor. ¿Sí? Así es. Ahora, en el caso de las benzodiazepinas se dan cuenta que es más en la unidad alfa. Ok. Pasamos. Ok. Buenas tardes. Hola. Bueno, las propiedades farmacológicas, ya entrando en el tema como tal, porque ya vamos a entrar un poco a poco en el tema, es que cuando usamos sedantes, ansiolíticos, hipnóticos, siempre buscamos disminuir la ansiedad, obviamente. La sedación muscular, ¿sí? La sedación, la hipnosis, la relajación muscular, la amnesia anterrogada, eso es algo típico de los barbitúricos y de las benzodiazepinas. Vuelvo a repetir, la relajación muscular es más frecuente o es más intensa con diazepam, ¿sí? Aunque hay varios libros que todavía toman en cuenta que clonazepam puede tener. Ya echando las benzodiazepinas, acordémonos que las benzodiazepinas son un fármaco que está formado por 2 núcleos. Un núcleo benceno, obviamente, y un núcleo diazepínico, por eso se llama benzodiazepina. ¿Ya? Ahora, ambas estructuras permiten diferentes partes de su estructura que clasifiquemos a las benzodiazepinas en estos 4 grupos. Hay algunos textos que fusionan a los de acción intermedia con los de acción corta. ¿Sí? No se sorprenden. ¿Sí? Y solamente los clasifican en 3, pero la verdad son 4 grupos. Los que nos interesa siempre tener en cuenta son los de acción ultracorta, que además les preguntan en el examen. ¿Sí? ¿Por qué tomamos en cuenta los de acción ultracorta? Porque el midazolam es uno de los fármacos que más utilizamos
¿qué utilizamos en inmunoterapia? Usamos en las crisis convulsivas, es una opción muy buena tanto en niños como en adultos, y lo utilizamos a veces también como coadyuvante de la anestesia general. Entonces es muy buena opción farmacológica, por eso lo utilizamos diazepam. Los de acción corta, fíjense el tiempo que tienen, de la media, utilizamos bastante alprazolam, sobre todo para los cuadros y manejos crónicos de los cuadros de ansiedad, sobre todo. Los de acción intermedia, clonazepam lo propio para cuadros básicamente de acción crónica, ¿no? O sea, cuadros crónicos, no tanto para cuadros. Y luego tenemos los de acción larga como el 10. ¿Sí? Ok. Entonces, cada uno tiene su indicación precisa. Este nos sirve como anticonvulsivante, nos sirve también como coadyuvante de anestesia general. Estos dos básicamente se usan sobre todo como ansiolíticos, ¿sí? En el manejo inicial, en la fase un poco más de mantenimiento. Y diazepam poco a poco se ha ido relegando en su casilla, no lo usamos por su vida que es demasiado mala, ¿sí? Y se acumula. No se olviden que todos estos fármacos son liposolubles. Al ser liposolubles se depositan en el tejido graso. Entonces, a mayor depósito en el tejido graso, mayor tiempo de acción. ¿Sí? No solo depende de los proteínas. Ya entrando un poco en los efectos ya de las benzodiazepinas, vamos a comentar que sobre el sistema nervioso central van a tener un efecto neurodepresor. O sea, lo que hay que dejar claro es que va a tener un efecto neurodepresor que va a ir desde un grado variable. Desde el sopor, incluso podemos llegar hasta el coma. Ahora, en el medio, obviamente, va a estar lo que nosotros vamos a conocer que se llama hipnosis. Hipnosis quiere decir vamos a inducir al sueño para entrar en lo que es la anestesia general. Y las dosis que utilizamos para anestesia general tampoco son tan pequeñas. En el caso del midazolam, por ejemplo, cada puede viene de 15 miligramos. Usamos dosis, por ejemplo, de 0,1 miligramo por kilo peso. O sea, imagínense una persona de 30 kilos necesita 100 miligramos. Media joya. Pues tampoco son dosis tan pequeñas. Son dosis relativamente. Ahora, otra cosa que es importante recordar de las benzodiazepinas es que las benzodiazepinas en general se unen mucho a las proteínas, tienen una afinidad por encima del 90% y son liposolubles. Siempre recuerden eso. ¿Por qué? Porque en la intoxicación por benzodiazepinas no vamos a poder usar a la diálisis como una arma terapéutica. Algunos de los compañeros hace unos instantes justo me comentaban ese caso. O sea, ¿qué hacemos si hay una intoxicación por benzodiazepinas? No podemos utilizar a la diálisis. ¿Por qué? Porque está unida la molécula la mayor parte a qué? A la proteína, a la albúmina. Y la albúmina es muy grande para pasar por los poros de la membrana de filtración o hemodiálisis. Entonces, sí o sí tenemos que pensar en utilizar, entre comillas, antibióticos. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, fíjense que entre las benzodiazepinas, el clonazepam, sobre todo, es el que tiene mayor efecto anticonvulsivo para fase crónica, fase de mantenimiento. ¿Sí? Para cuadros agudos, ¿quiénes son los anticonvulsivantes de elección? Diazepam, lorazepam y midazolam. Son los tres, porque su acción es mucho más rápida que diazepam. ¿Sí? Inician más rápido, duran más corto tiempo. ¿Sí? En cambio, clonazepam es un fármaco que inicia más lento y tiene un periodo mucho más largo de duración, por eso es para mantenimientos. ¿Okay? Ahora, sobre el sistema respiratorio, no se olvide que el diazepam no es el primer sistema respiratorio de este nivel central, pero también tiene cierta acción sobre la ventilación. ¿Sí? O sea, nos va a disminuir el volumen minuto, vamos a tener un grado de hipoventilación alveolar per se. Ahora, un síndrome de hipoventilación, ¿por qué se caracteriza? Hipoxia progresiva, insular, hipercapnia. Bueno, aquí tenemos una comparación entre qué sucede a nivel respiratorio si usamos dosis ansiolíticas e hipnóticas, que son las dosis tradicionales que usamos, las dosis controladas, si quieren llamar así, versus unas dosis altas. ¿Sí? En el caso de las benzodiazepinas se van a dar cuenta que son relativamente seguras sobre la respiración si es que estamos en dosis ansiolíticas o estamos en dosis bajas. No nos van a deprimir de manera importante el centro respiratorio. Pero si lo utilizamos en dosis altas como medicación anestésica, sí nos van a deprimir
el centro respiratorio y nos van a causar hipoventilación alveolar. Entonces, eso hay que dejar claro que el efecto sobre la ventilación va en relación a la dosis. ¿Sí? No es que una dosis baja va a causar hipoventilación, es dependiente de la dosis. Otra cosa que es importante y que hay que tener en cuenta siempre es que en el caso de las benzodiazepinas, la mayor parte de las benzodiazepinas generan metabolitos activos, excepto una, que es el oxazepam. El oxazepam genera metabolitos, pero son inactivos. Por eso es que lo preferimos al oxazepam en el contexto de pacientes hepatópatas, ¿sí? Porque no tiene metabolito activo. Entonces, el riesgo de precipitar encefalopatía hepática en ese grupo de pacientes baja. Porque ustedes saben que las benzodiazepinas pueden precipitar encefalopatía, ¿sí? En los pacientes psicóticos. Ok, a nivel cardiovascular, todas las benzodiazepinas son depresoras, todas sin excepción. Disminuyen la presión arterial, ¿sí? Obviamente va a haber una taquicardia refleja para tratar de mantener la presión cardíaca. Ahora, algo que es bien interesante es que esa vasodilatación y esa disminución de la presión arterial hace sobre todo que en el sistema nervioso central, el midazolam disminuya la tasa metabólica cerebral. Y al disminuir tasa metabólica cerebral, sea el neuroprotector que disminuya el consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, no se olviden que el midazolam tiene un efecto neuroprotector bastante importante. Por eso también lo preferimos en los cuadros convulsivos. Ahora, fíjense algo que es interesante sobre el sistema cardiovascular. Todos los fármacos van a producir lo mismo y van a ser dosis dependientes. Todos te bajan la presión, te refleja y a nivel cerebral no se olviden que el que tiene más impacto es midazolam. Ahora, en el tracto gastrointestinal, hay algunos trabajos por ahí que mostraban que el uso de benzodiazepinas podía mejorar estos síntomas gastrointestinales siempre y cuando estén asociados a trastorno por ansiedad. ¿Sí? No se olviden que la ansiedad es un estado en el cual nuestro sistema está a máxima capacidad, se activa mucho el sistema simpático y tienes una hiperactividad simpática en el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿se podría controlar estos signos y síntomas? Sí, siempre y cuando sean secundarios a un periodo de ansiedad. ¿Sí, no? ¿Okay? Aquí tienen, por ejemplo, un resumen que les dice las benzodiazepinas son coadyuvantes, ¿sí? Para estas molestias siempre y cuando vengan desde un punto de vista del manejo de la ansiedad. Ahora, algo que es interesante es que había algunos textos que hablaban que tal vez estos fármacos incluso podrían tener un efecto gastroprotector al disminuir la secreción por el estrés. ¿Sí? Sin embargo, eso es bien discutido. Con respecto al apne, siempre hablamos de la farmacocinética y esto hay que dejar claro. De todas las drogas benzodiazepínicas que tenemos en el medio, alprazolam, clorazepam las tienen por viola. Muy bien. Se las usa frecuentemente. Diazepam también hay administración por viola. Después, ¿por dónde más se produce la absorción? Aparte del tracto digestivo, metabolismo del primer paso, ¿por dónde más? Endovenoso. Perfecto. La mayor parte de las benzodiazepinas con las que trabajamos, ¿cuáles son? Midazolam, diazepam. Lorazepam no hay en el medio, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces sería midazolam, diazepam. Por vía endovenosa. Por vía intramuscular, ahí estamos un poquito en problema. Porque las únicas benzodiazepinas que tienen absorción por vía intramuscular son lorazepam, ¿sí? Lorazepam de lejos, midazolam en segundo lugar, y el diazepam tiene una absorción un poquito más errática, pero también sí, por vía intramuscular. ¿De acuerdo? Se podría usar vía rectal también, en los niños sobre todo, el uso del diazepam. ¿Sí? Alguna vez en las crisis convulsivas, por ejemplo, usamos vía rectal en los niños diazepam. Cuando podemos usar vía intramuscular, cuando podemos usar vía endovenosa, podemos usar rectal. ¿Sí? Con la jeringa captan 2-3 ml del margen anal 2-3 centímetros. ¿Sí? Se puede usar midazolam sublingual. Hay buena absorción. Es uno de los pocos fármacos que tienen dentro de las benzodiazepinas absorción sublingual. Sus características más importantes de las benzodiazepinas, no se olviden, su distribución va a ser muy rápida. Se va a acumular en el tejido graso porque son
posibles y se unen mucho a las proteínas. ¿Sí? Aquí está. No se olviden que su unión es más del 90%. Lo otro, atraviesan las barreras hematoencefálicas, placental. Y esto es importante tener en cuenta porque a veces vemos síndromes de abstinencia del recién nacido en las mujeres embarazadas que usaban benzodiazepinas de fármaco. ¿Sí? Es un trastorno relativamente fuerte. Su metabolismo, sabemos que es a nivel hepático. El complejo del citocromo P450 sí es la principal vía sobre la que se trabaja. Y su eliminación, obviamente, es renal. Ahora, aquí tenemos una tablita, ya resumen, donde vamos a resaltar los benzodiazepínicos que disponemos, la vía, qué indicaciones tienen y algún comentario para ello. Alprazolam, solo disponemos en tabletas, vía oral, no hay más. Sus principales indicaciones: manejo crónico de la ansiedad irregular, agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Ansiedad a la multitud. Ahora, el problema del alprazolam, y eso va, es que una vez suspendido el alprazolam, si lo hacen de forma súbita, los pacientes van a tener síndrome de abstinencia. No se olviden que las benzodiazepinas tienen un defecto grande. ¿Cuál es? Tienen dos, tienen dos, ¿cuáles? Crean tolerancia. Todas las benzodiazepinas crean tolerancia a partir del séptimo día. A partir del séptimo día hay que ir subiendo la dosis. No se entiende todavía muy bien la causa de la tolerancia. Se supone que es una, entre comillas, tolerancia genética a nivel de receptor. ¿Sí? Pero también tienen otro defecto, no solo la tolerancia, es la dependencia. Más allá de los 7 días ya los pacientes generan dependencia psicológica. Y más allá del mes ya hacen dependencia física. ¿Sí? ¿Qué quiere decir dependencia psicológica? Que si ellos de forma común a veces con algo de insomnio, algo de molestias gastrointestinales, mayor. ¿Qué quiere decir dependencia física? Que si yo les quito el diazepam, no se van a poder activar, se quiere llamar así. ¿De acuerdo? Para hacer sus actividades diarias. Entonces producen los dos tipos de problemas, tanto tolerancia como dependencia. Y si los suspendemos, estamos en problemas porque vamos a entrar en abstinencia. Otro que tenemos es el famoso clonazepam. También lo que les decía, viene por vía oral. Y no vamos a negar que también tiene un efecto ansiolítico, pero si tuviéramos que escoger entre alprazolam y clonazepam, ¿cuál preferiríamos para ansiolisis? Alprazolam, toda la vida. Y para el manejo crónico de las convulsiones, clonazepam. También nos sirve para los trastornos maníacos. Cuando ya lleguen en psiquiatría se van a dar cuenta que nos sirve sobre todo para las personas con trastorno bipolar maníaco depresivo. ¿Sí? Entonces, cada uno, ¿sí?, va con una indicación casi específica. Lo que quiero dejar claro es que todas las benzodiazepinas son ansiolíticas. Todas las benzodiazepinas pueden causar relajación muscular. Todas las benzodiazepinas te pueden causar depresión respiratoria. Sí, todas. Pero algunas son más marcadas que otras. Por eso es que preferimos para ciertas cosas como estamos viendo. ¿Ya? Entonces, cuidado que les pregunten en el examen lo que está en la manita. ¿Sí? Ahora, el famoso clordiazepóxido, no se olviden, este ha sido uno de los primeros fármacos benzodiazepínicos que se ha descrito, por lo menos el primero. Siempre les preguntan eso, no sé por qué. ¿Sí? Es el primero que se ha descrito y se utiliza, o se utilizaba mucho para qué? Para el manejo del hipotremes, para el síndrome de abstinencia alcohólica. ¿No? Era su principal indicación. Y ahora lo estamos usando mucho porque ya no está llegando, ¿no? Casi más usamos diazepam. El diazepam, al igual que el clordiazepóxido, hay vía oral, sí, hay para usar intramuscular, usar endovenoso también. ¿De acuerdo? Su principal indicación, fíjense, trastornos de ansiedad. No lo usamos en el ingestado psiquiátrico porque ya no está bien. Una característica bien interesante es que el diazepam es uno de los fármacos que más tiene el efecto de relajación muscular. En segundo lugar es el de la inflamación. ¿Sí? Ya no les hablo del clordiazepóxido porque ya no tenemos, pero también tiene efecto de relajación muscular. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque actúa sobre receptores GABA donde de la médula espinal. No solo hay GABA en el cerebro, también hay en la médula. ¿Okay? Ahora,
Otros fármacos que tenemos, midazolam. El midazolam solo lo tenemos intramuscular o endovenoso, pero también se puede administrar por vía sublingual. ¿Sí? La misma preparación debajo de la lengua. Usamos cuando es sublingual en los niños, como medicación para anestesia. Dosis bajita para quitar ansiolisis y una vez que entran a quirófano, ahí le damos la dosis de anestesia. ¿Ok? Ahora, este es el oxazepam, que no lo tenemos mucho en el medio, lastimosamente, ¿sí? Que se usa mucho para los trastornos de ansiedad en los pacientes psicóticos. ¿Por qué? Porque no genera metabolito activo y no hay riesgo de que te desencadene una encefalopatía. ¿Ok? Entonces, me preguntarán, entonces, si a un paciente tengo que hacer una endoscopía y no tengo el oxazepam, ¿con qué fármaco de las benzodiazepinas puedo trabajar? Con los de acción ultracorta. Y ahí está el es una muy buena opción para la sedación de procedimientos cortos en pacientes hepatológicos. ¿Ok? Bueno, ahora, como en todo en la vida hay efectos no deseados. Y las benzodiazepinas, aquí está toda la lista que se puede tener, ¿de acuerdo? Generalmente se van a dar cuenta que entre los efectos que también son indeseados, pero también los buscamos, está la amnesia anterior. Lo bueno de las benzodiazepinas en general es que producen amnesia anterior. ¿Ya? Ese es un efecto que buscamos en el quirófano, sobre todo con el midazolam. ¿Qué quiere decir amnesia anterior? Si yo les dijera a ustedes, les voy a inducir amnesia anterior, ¿qué tendría que hacer? Darles un toquecito de midazolam antes de empezar la clase y después no se van a acordar nada de lo percibido en la clase y están grabando. Básicamente esa es una amnesia anterior. Incluso puede retroceder hasta 10-15 minutos previo a la ingesta, ¿no? Entonces eso se busca mucho con las benzodiazepinas como efecto positivo en cirugía. ¿No? Se puede usar en cirugía, pero también es un efecto indeseado. ¿No? Ahora, no se olviden que las benzodiazepinas, al interactuar con la médula espinal, también pueden causar contracciones musculares, molestias. ¿Sí? Ok. Otra lista de reacciones no deseadas. Obviamente no puede faltar el virus confiable que son las reacciones alérgicas. Si alguien se pregunta cuál es el efecto colateral más frecuente de, la respuesta es simple, ¿verdad? Hipersensibilidad. Cuando no tienes idea lo que es, hipersensibilidad siempre. No siempre. Ahora, las alteraciones hematológicas se las ha descrito, sí, pero más frecuente con estos tipos de benzodiazepinas. Va a ser difícil que les hable de todas las benzodiazepinas, yo digo las más relevantes, porque son como 30 benzodiazepinas. Son como 30, pero en el medio tenemos 3 o 4, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto es lo que les comentaba hace unos instantes. En las mujeres que utilizan benzodiazepinas de forma crónica, por trastornos ansiosos, etc., muchas veces tienen en el parto un recién nacido con el síndrome de abstinencia. Y ese niño generalmente está hipotónico, está flácido, está hipoactivo, con algún grado de depresión respiratoria, está frío, muchas veces reacciona, muchas veces no. ¿De acuerdo? Esto es importante. Las benzodiazepinas en general, si bien nos sirven para controlar la ansiolisis, también tienen efectos psicológicos graves en relación a su dependencia. ¿Sí? Entonces, muchos de estos efectos están en relación a la dependencia de las benzodiazepinas. Mi consejo, no usen benzodiazepinas como inductores del sueño. Hay mejores opciones. Cuidado, les guste. Pero eso no se puede vender sin receta. Estas son las manifestaciones más Sí, típicas eso del síndrome de abstinencia por otros países. benzodiazepinas. Sí, el próximo manejo, que no manejo. Ahora, todos los efectos depresores que tiene una benzodiazepina se van a exacerbar sobre todo con el uso del alcohol. Y el que tienen que resaltar siempre es la depresión respiratoria. Hemos dicho, las benzodiazepinas tienen un índice terapéutico alto. O sea, la posibilidad de que llegues a una depresión respiratoria con benzodiazepinas es muy raro. Muy raro. Es realmente muy raro. Necesitas dosis altas.
pero hay 20 gramos, 30 gramos, 40 gramos para llegar a un nivel de depresión de ese nivel. Sin embargo, si lo potencias con el alcohol, que es otra cosa, dosis bajas van a causar mucha depresión progresiva. ¿Ya? En el caso del ácido valproico, por la interacción con los receptores a nivel cerebral, eso lo vamos a llamar el tema de anticonvulsivante, te pueden precipitar episodios psicóticos. ¿Okay? Ya. El flumazenilo. ¿Sí? Ustedes saben que el flumazenilo es el antídoto, entre comillas, de la intoxicación por benzodiazepina. ¿Sí? Es un tipo de benzodiazepina también, solo que inactivo, porque va a competir con el GABA, ¿no? Para separar la GABA de su receptor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante que hay que tener en cuenta con esto? Es su tiempo de acción. Fíjense, su tiempo de desinhibir es apenas 1 hora. Esto es algo que tienen que tener en cuenta, porque cuando ustedes manejan intoxicación por benzodiazepina, no puede ser pues que quieras darle bolitos de flumazenilo, ¿sí? Para que digas, le voy a pasar flumazenilo en este momento a un paciente que está intoxicado, que se me ocurre, por midazolam, tomando en cuenta que el midazolam tiene una vida de 5 o 6 horas. No le vas a dar un fármaco así a un paciente que después de que pase la hora va a volver a reciclar el efecto del midazolam. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando juegas con el flumazenilo tienes que tener en cuenta este tiempo de semillero. Eso es la pena hacerlo. Entonces, si vamos a jugar con el flumazenilo para antagonizar el efecto de la intoxicación por benzodiazepina, hay que tomar en cuenta que vamos a tener que hacer una dosis de ataque y una dosis de goteo en tiempo, por el tiempo de semillero que es muy corto. Y dependiendo del tipo de benzodiazepina, vamos a estar tal vez 12 horas, 24 horas, 48 horas, ¿sí? Dependiendo de la misión. Ahora, no se olviden que el flumazenilo puede tener como efecto paradójico inducir convulsiones por la deprivación también a nivel central. A veces bajamos muy rápido la concentración GABA, ese cerebro está tan relajado que se activa por los NMDA y viene un cuadro de convulsión. Entonces, mucho cuidado con eso. Okay. Ahora, ya entrando en lo que ya serían los fármacos hipnóticos, ¿sí? Hipnóticos inductores del sueño, aquí tenemos los que son los de nueva línea, ¿sí? Este no lo tenemos en el médico, el Serotrón no lo trabajamos con este, ¿sí? Así que yo mucha experiencia con este no la tengo, este es más un conocimiento teórico que se las paso. Pero lo que es lo importante que hay que tener en cuenta de los fármacos, estos fármacos son capaces de inducir el sueño, ¿sí? Con un periodo de duración, fíjense, de apenas 1 hora, 2 horas. ¿Para qué? Te inducen el sueño y mientras te está induciendo el sueño, tu sueño ya está empezando a activarse, tu sueño visceroso. Entonces se engancha este sueño artificial con el sueño visceroso. Esa es la ventaja de estos nuevos fármacos. Y la ventaja es que mantienen la arquitectura del sueño, con las 4 fases, con la fase REM y demás. Lo que hacen estos fármacos es acortar la latencia para inducir el sueño. Igual actúan sobre los receptores GABA. ¿Sí? Si me dicen si he probado este paciente, todavía no, porque no vamos a llevar nada. Lo que sí tenemos en el medio es el sorpineno, ¿no? O sea, la famosa sorpineno, ¿no? Que básicamente es el mismo efecto sobre los receptores GABA y como les contaba, ¿no? Disminuye la latencia para el inicio del sueño y lo bueno es que prolonga las fases del sueño, disminuye los despertares y lo más lindo es que mantiene la estructura del sueño, las 4 fases, ¿no? Entonces sí se mantiene lo que es REM y no REM. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema con la Sopiclor? Como su vida es corta, igual que el otro fármaco, solo se recomienda para casos agudos de insomnio, no para malos crónicos. ¿Ya? Ahora, la posibilidad de que te produzca un nivel de sedación profundo del fármaco es difícil, pero sí se ha descrito lo que se llama la sedación o el sueño residual. O sea, después de que la persona durmió, al día siguiente puede tener un sueño residual, durante un lapso de 12 horas más o menos. Es una complicación que hemos visto muy rara. Al igual que el resto de las benzodiazepinas, su metabolismo es hepático, ciclo de primer paso, ciclo con 50, etc. Eliminación
eliminación básicamente renal, se divide lo que comentábamos 1 a 2 horas. ¿No? Es una eliminación bastante. Y vamos entrando a ese tema que son los barbitúricos. ¿Sí? Se han dado cuenta que las benzodiazepinas y los barbitúricos tienen acciones muy importantes desde el punto de vista clínico. Por un lado, ansiedad, está bien, lo manejamos. Por el otro lado, hipnosis nos colabora para el sueño, está muy bien. No les aconsejaría usar benzodiazepinas porque hay mejores opciones. Y los barbitúricos y las benzodiazepinas, sobre todo en la parte quirúrgica y en la parte de manejo de las conclusiones. O sea, tienen un espectro de acción bastante importante. Ahora, en el caso de los barbitúricos, tienen, al igual que las benzodiazepinas, efectos de sedación y efectos hipnóticos dependiendo de la dosis. La estructura química es básicamente esta, solo cambian algunos grupos para formar diferentes nombres, tiopental, fenobarbital, pentobarbital, etc. ¿Sí? Pero el núcleo es el mismo. Básicamente, su vía de administración y de absorción va a ser no venosa, excepto fenobarbital, que hay tabletas también, y se hace por vía oral con metabolismo de primer paso. Ahora, no se olviden que su mecanismo de acción va a ser estimular el receptor GABA A. O sea, no es una estimulación directa, es una estimulación alostérica. ¿Sí? Es una modulación alostérica, ese es el tema. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, no se olviden que entre los dos fármacos, digamos, que tenemos como anticonvulsivantes típicos dentro de este grupo, está el fenobarbital y el tiopental. Una característica de estos fármacos siempre es que van a ser muy similares a las benzodiazepinas. Van a requerir igual ir a sitios alostéricos. ¿Se acuerdan que la benzodiazepina era el receptor alfa? Los barrios, en la subunidad alfa, dentro del GABA, en la subunidad alfa. Estos van tanto a la subunidad alfa y a la beta. Sí, pero es más alto. ¿Ya? Ahora, no se olviden también que hay algunos trabajos que han demostrado que algunos de los barbitúricos no solo trabajan sobre lo que es GABA, también inhiben por competición parte del sistema NMDA, lo que es el AMPA y el GNRH. ¿Sí? Pero eso es mucho más discutible. Un efecto positivo de los hipnóticos, por lo que se utiliza mucho en la anestesia general, es que mantiene la estructura del sueño, mantiene la fase REM. ¿De acuerdo? Okay. Sin embargo, tienen un gran efecto en relación a las benzodiazepinas. Tienen un efecto rebote y un efecto de resaca. Bueno, esto es importante, se los he puesto en rojo, lo que tienen que tener siempre claro. En el caso de la absorción, exceptuando fenobarbital, todo lo demás es endovenoso. ¿Sí? Todo lo demás es endovenoso. No se recomienda su administración intramuscular, son demasiado básicos. ¿Sí? Ahora, atraviesan barrera placentaria, atraviesan barrera intestinal. Algo que es importante, su metabolismo es hepático, pero aquí no participa tanto el citocromo, es más por glucoronconjugación. ¿Ya? Y su eliminación, como siempre, es básicamente renal. Eso no cambia. ¿De acuerdo? Ahora, la dosis que vayan a usar va a causar el efecto que estamos buscando. Menor dosis, sedación. Mayor dosis, anestesia general. Ejemplo, para sedación superficial, por ejemplo, usamos 1 a 3 miligramos kilo peso de teopental. Una dosis muy baja. Para dosis anestésica, usamos 5 a 8 miligramos. Para dosis anticonvulsiva podemos llegar de 15 a 30 miligramos por dosis de alcohol. Entonces, dense cuenta que los efectos que vamos a buscar están en relación a la dosis. Ahora, una cosa que hay que dejar clara es que ni las benzodiazepinas ni los barbitúricos tienen acción sobre el dolor. ¿Sí? No tienen acción sobre el dolor. Entonces, el paciente puede seguir percibiendo dolor. ¿Sí? Y eso es importante, sobre todo cuando usamos barbitúricos. Porque incluso los barbitúricos pueden aumentar la sensación de dolor. Las benzodiazepinas no aumentan, pero sí se relacionan. Al igual que las benzodiazepinas tienen un efecto depresor sobre el tracto respiratorio, tanto en el volumen alveolar, o sea, en la ventilación alveolar, en los reflejos protectores de vía
pero no se olviden que va a causar depresión de los reflejos protectores del diente. A nivel cardiovascular, los barbitúricos hace muchos años ya, durante la Segunda Guerra Mundial, han mostrado su alto nivel de toxicidad cardiovascular. Son muy buenos para generar hipotensión, son muy buenos para llegar a dosis muy altas. Su índice terapéutico es relativamente bajo en comparación a otros. En la Segunda Guerra Mundial, el tiopental ha matado a muchos pacientes. ¿Por qué? Porque muchos pacientes estaban en shock, estaban hipovolémicos, su volumen de distribución es muy bajo, y cuando se daban con tiopental para los procedimientos, iban a fallecer durante el procedimiento. ¿Por qué? Por su capacidad de deprimir muy intensamente el sistema cardiovascular. ¿Sí? Entonces es una contraindicación usar barbitúricos en pacientes muy comprometidos cardiovascularmente. Insuficiencia cardíaca, choque cardíaco, se prefiere toda la vida benzodiazepinas. Bueno, la verdad, las benzodiazepinas han superado al tiopental, al fenobarbital. Básicamente se lo está reservando como inductor de sueño durante la anestesia general, como tercera línea en lo que es el estatus epiléptico. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas son más cardioestables, crean menos dependencia, su índice terapéutico es más alto, o sea, el riesgo de tener efectos colaterales es muy bajo en relación a los barbitúricos. Entonces, básicamente, se está dejando poco a poco de usar. Incluso en la anestesia general, el propofol está superado a estos fármacos. Así que pronto quizás ya ni los utilicemos. ¿Sí? Y bueno, todos los efectos colaterales están en relación a lo que es un ramo tipo 1, ¿no? O sea, básicamente el exceso de dosis causa todos sus efectos colaterales. Okay. Hay un cuadro que se llama excitación paradójica, ¿sí? Que ha sido descrito, digamos, con barbitúricos para uso crónico, sobre todo en los pacientes, en los niños, se usa mucho el fenobarbital como parte del manejo anticonvulsivante crónico a veces. Y en algunos casos se llegaba a tener un cuadro de excitación psicomotriz y de fases de delito, con inatención, alteración de la sensopercepción y demás, que simulaba una borrachera. Sí, por eso se lo ha ido dejando poco a poco en el desuso y se prefieren las benzodiazepinas todavía. La hipersensibilidad, ya saben, la vieja confiable. Si no saben qué tiene, no se preocupen, siempre está ahí. Okay. En las interacciones medicamentosas, fíjense, todo lo que deprima el sistema nervioso central va a exacerbar el efecto depresor respiratorio, el efecto depresor cardiovascular que tienen los barbitúricos. Son los dos sistemas que tienen que tener siempre. Algo que es interesante es que cuando está frente a un envenenamiento por barbitúricos, ¿sí? El manejo cuando se vaya eliminando ese barbitúrico va a ser empezar a manejar al paciente con benzodiazepina. ¿Sí? Pero eso lo van a ver los que sobrevivan. Eso es parte de sí. Ahora, otros hipnóticos que se están buscando usar para el sueño sin prescripción médica, ya les comentaba, hay antihistamínicos. ¿Sí? Eso lo van a ver con la doctora Márquez, cómo tienen efectos colaterales a nivel central para inducir el sueño también. ¿Ya? Entonces se está usando antihistamínicos también. También se está usando otro tipo de fármacos, no tenemos ninguno de son alternativas como inductores del sueño. O la pregabalina, también se está usando, la tenemos, pero la verdad no nos recomendaría meterse con eso. ¿Sí? Eso lo vamos a ver como un tema respectivo. Listo. Puntos claves del tema que tienen que llevarse a casa porque alguien nos va a preguntar en la examen. Cuando hablamos del manejo de la ansiedad, ya hemos visto que las benzodiazepinas son básicamente de elección. ¿Sí? El que iría bien sería alprazolam, es el que básicamente es el de elección. Una opción razonable para el manejo crónico es diazepam. Y en el caso agudo, o perdón, es clonazepam en el crónico y diazepam en el agudo. ¿Sí? Básicamente eso tiene que tener un claro. Ahora, si alguien me pregunta, ¿cualquier benzodiazepina puede causar la ansiedad de mi paciente? Sí, pero solamente que tenéis que usar dosis tal vez un poco más altas de lo habitual. Por eso que se prefiere estos tres. ¿Sí? Dos, cuando buscamos biorelajación, ¿sí? Que es parte de los trastornos ansiosos,
a veces hay dolores gastrointestinales, musculares y demás, preferimos diazepam, en cuadros sobre todo agudos. ¿De acuerdo? Cuando buscamos inducir amnesia anterógrada, sobre todo para el acto quirúrgico, preferimos el uso del midazolam. Pero todas las benzodiazepinas producen amnesia anterógrada. Pero la ventaja es que el midazolam necesita dosis bajitas. En cambio, el diazepam tienes que usar dosis altas. ¿Ya? Cuando hablamos de anticonvulsivantes, ya hemos visto lorazepam, diazepam y midazolam. Y no se olviden que el diazepam se puede usar por vía rectal y es una opción razonable. La capacidad letal de las benzodiazepinas en relación a los vasos químicos es más baja, porque su índice terapéutico es más alto, a menos que se haya combinado con algún fármaco más o con algo. Sí, de lo contrario, la posibilidad de fallecer por benzodiazepinas es más rara, es más frecuente con fármacos. ¿De acuerdo? No se olviden que su antídoto es el fumacillin. Y no se olviden que su semivida de fumacillin es apenas 1 a 2 horas. Y las benzodiazepinas, incluso las ultracortas, tienen una semivida de 5 horas. Entonces no podemos pretender manejar con una dosis única a los pacientes. Siempre se hacen dosis de ataque y dosis de mantenimiento que van a aprender en la clase de toxicología más adelante. ¿Ok? No se olviden que el fumacillin busca revertir sobre todo la sobredosis de benzodiazepina. Y me olvidaba comentarles que también usamos para revertir el efecto del midazolam en procedimientos quirúrgicos menores. En procedimientos de cirugía que son pequeñitos, como por ejemplo simplemente reparar una pequeña lesión, un corte de un niño que se va a mover, no te va a dejar suturar, a veces nos pasa la mano, ¿sí? cuando se les da su tenso, y bueno, después algo de fumacillin para revertir eso. No se olviden que los barbitúricos básicamente se utilizan hoy en día solo en anestesia general y como anticonvulsivantes. Para ansiedad y inductor del sueño hay opciones mucho más nobles, mucho más económicas ahora y mucho más serias. ¿Sí? Ok, gracias. Este tema.